Tendrá, amén, hermanos. Y Él es quien nos ha sostenido hasta este día. Y lo que más me da gusto pensar es que no nos ha traído hasta aquí para abandonarnos, hermanos. Hay nuevas metas, nuevas victorias, y siempre hay más metas adelante. Y será su buena gracia y su mano la que nos sostiene y nos sostendrá, hermanos. Necesitamos un avivamiento, hermanos. Sé que la conferencia comienza el día miércoles, pero podemos empezarla esta noche. ¿Qué les parece, hermanos? Versículo 1 comienza a decirnos aquí el profeta Ezequiel: la mano de Jehová vino sobre mí. ¿Cómo necesitamos que Dios ponga su bendita mano en nuestras vidas, hermanos? Que Dios ponga un deseo para conocerlo más a Él, que Dios ponga un deseo para servirle mejor, un deseo de tener un avivamiento, hermanos. Todo comienza cuando Dios pone su mano sobre nuestra vida. En ocasiones, cuando Él pone su mano, hermanos, antes de avivarnos, primero es para quebrantarnos. Cuando Dios nos pasa por la escuela del quebranto, y no se aprende en un instituto, sino sirviéndole al Señor, y es para reconocer nuestra gran necesidad del Señor, hermanos, un anhelo con quebranto. A veces creemos que avivamientos son risas, multitudes, pero no comienza así. Un avivamiento en la Biblia siempre comienza con quebrantamiento, y después del quebrantamiento vienen las gentes a los pies de Cristo, más personas sirven a la obra del Señor, pero comienza con la escuela del quebrantamiento, hermanos. Antes de un avivamiento, Dios debe quebrantarnos nuevamente para crear una completa dependencia hacia el Señor. Para respaldar lo que estoy diciendo, vayamos brevemente a Nehemías capítulo 1, versículo 3. Nehemías capítulo 1, versículo 3, leeré al verso 6, mantengan su separador ahí en Ezequiel. Y dice la Biblia: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, ¿qué hizo Nehemías? Se sentó y lloró. E hizo duelo por algunos días, hermanos, y reconocemos a Nehemías por la grande obra que Dios le permitió hacer, por poder restaurar los muros, hermanos, de la muralla de Jerusalén. Pero el avivamiento no fue la muralla, el avivamiento fue cuando Dios quebrantó a su siervo, para después levantarlo y poder usarlo de una manera más eficaz. ¿Quieres que Dios te use, hermano? Prepárate para el quebrantamiento. Pero te tengo buenas noticias: después del quebrantamiento y que Él ponga su mano en tu vida, Dios te usará de una manera mucho más especial, hermanos. Dice la Biblia que hizo duelo por algunos días, ayunó y oró delante del Dios de los cielos, y por eso Spurgeon decía: benditas las olas de la aflicción que me golpearon contra la roca de confianza en Cristo. Si los problemas nos llevan a las rodillas, benditos problemas que nos hicieron buscar a Dios, hermano. El avivamiento comienza con el quebrantamiento, y después Dios te sana y te usa de una manera más especial. Y Él le dijo, hermanos: te ruego, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. Fíjense cuál era la urgencia y la necesidad de Nehemías, que buscaba a Dios de día y de noche. Y algunos cristianos ni siquiera podemos congregarnos en la mañana y en la noche, y Nehemías lo buscaba de lunes a domingo, día y noche, porque su necesidad de Dios era grande. ¿Cuál es tu necesidad que tienes de Dios, hermano? Día y noche. Pero eso solo ocurre cuando Dios te quebranta. Y dice la Biblia: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Y fíjense su oración: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. El quebrantamiento es el primer paso para el avivamiento, y si queremos que Dios nos avive, si queremos ser eficaces en la mano de Dios, primero debe pasarnos por la escuela del quebrantamiento.
para usarnos en gran manera. Después de que tú estás quebrantado y es Dios quien te sana, es Dios quien habla tu vida, hermanos, a través de cada salmo, a través de tus devocionales. Después Dios te levanta y estás listo para servir, para ayudar, para consolar y para poder predicar el glorioso evangelio de Cristo, hermanos. No digas que estás avivado si no estás sirviendo al Señor, y te lo voy a repetir, no digas que estás avivado si no estás sirviendo al Señor. Pero es que no es mi llamamiento servir. Todo cristiano es llamado a servir, hermanos. Ahora, tal vez no se te da alguna área, pero todos podemos servir de alguna manera. Y un cristiano avivado es aquel que está involucrado sirviendo al Señor, hermanos. Ahora, ¿por qué Dios debe pasarnos por la escuela del quebrantamiento antes de usarnos? Te voy a decir por qué, hermanos. Porque estamos muy ocupados con nuestra propia vida. Y el quebrantamiento es Dios tener tu atención. Yo soy tu ayuda. Yo soy tu escudo. A quien necesitas, cristiano, es a mí, dice Dios, hermanos. En el quebrantamiento Dios tiene absolutamente toda nuestra atención, y después de pasarnos por esa escuela y que Dios nos ayude, seremos eficazmente usados por el Señor. Regresamos a Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Primeramente la mano de Jehová vino sobre Ezequiel, y después dice la Biblia que lo llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle, y ese valle estaba lleno de huesos. Vivimos en un mundo que está rodeado de huesos, que está dolido, que está afectado por el pecado. Solo basta platicar unos cuantos minutos con algunas personas y saber que son huesos, huesos y huesos, incluso dentro del pueblo de Dios, desnutridos de la Biblia, carentes de la oración y sin el poder de Dios en sus vidas. Huesos, huesos, huesos. En medio de aquel valle lleno de huesos, y le añade secos más adelante, versículo 2, dice la Biblia: y me hizo pasar cerca de ellos. Muchas veces Dios nos pasará cercano a esos valles secos, hermano, aquellos huesos secos. Dios nos pasará cerca de ellos, y dice la Biblia: y había muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. A veces Dios permite sequía para crear en nosotros una gran sed, hermanos, una sed espiritual, una sed de Dios, una sed para conocer su palabra y para servirle. Vayamos a Amós capítulo 8, versículo 11. Amós capítulo 8, versículo 11. Nos dice la Biblia: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino un hambre de oír la palabra de Jehová. Dios nos dé cristianos con hambre y sed de Dios, hermanos. Salmos capítulo 63, versículo 1. Nos dice la escritura en este salmo, Salmo 63, 1. Dios mío eres tú. De madrugada, ¿qué dice ahí, hermano? ¿Cuándo ha sido la última vez que tú puedes decir con sinceridad: lo busqué de madrugada? Era tal mi necesidad de Dios que lo busqué. Tenemos algunos cristianos que batallan con congregarse. No creo que ese cristiano le busque de madrugada. Y dice: de madrugada te buscaré. Y fíjense por qué, hermanos: porque mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, versículo 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Dónde se han quedado los cristianos, hermanos, que estudian este libro, que memorizan ese libro y están tan llenos que tienen que salir y predicar este libro? Hermano, ¿cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos buscando a Dios? A veces estamos tan secos, hermanos, y Dios comienza a obrar en nuestra vida.
para que le busquemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. ¿Cuándo ha sido la última vez, hermano, que Dios tocó tu corazón en una enseñanza? ¿Cuándo ha sido la última vez, hermano, que entonando un himno salió una lágrima de tus ojos porque te conmovió la letra de ese himno? Necesitamos un avivamiento, hermanos. Necesitamos un avivamiento. Vayamos a Juan capítulo 7, verso 37. Juan capítulo 7, verso 37, dice la Biblia: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. Hermanos, si un cristiano quiere avivarse, simplemente tiene que ir a Cristo, y es Cristo quien lo aviva, hermanos. El cristiano que no está avivado es porque no quiere y porque no va a Cristo. Y nos dice: y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Siempre que recuerdo este pasaje, hermanos, recuerdo versículo 37, la primera vez que escuché ese versículo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Aquel sediento, aquel alma carente, aquella alma y corazón necesitado del Señor, dice: solo ven a mí y soy yo quien te lleno. Recuerdo escuchar ese mensaje, hermanos. No recuerdo el predicador, pero recuerdo el mensaje y lo que hizo en mi interior escuchar ese mensaje. Recuerdo que estaba en la capilla del Instituto Bíblico ahí en Estados Unidos, y recuerdo que yo decía: tengo sed, quiero buscar a Dios. Y recuerdo, hermanos, que simplemente Dios había puesto en mí un deseo de poder pasar tiempo con el Señor. Me acuerdo que salí de la capilla, era el tiempo de comer después de la capilla en el Instituto Bíblico, pero ni siquiera tenía tanta hambre. Yo sé, por ahí algunos no me creyeron, ¿verdad? Hermanos, Dios habrá obrado en mi corazón en ese mensaje que simplemente quería salirme y buscar a Dios. Recuerdo que simplemente tomé mi Biblia, hermanos, subrayé ese versículo. Recuerdo en mi primera Biblia, y simplemente le dije: Señor, yo tengo sed. ¿Pudieras cumplir este versículo en mi vida y llenarme? ¿Cuándo ha sido la última vez, hermano, que Dios trata contigo, con tu corazón, con tu alma? Tú sabes que el mensaje fue para ti. Y hermano, y que sientas esa urgencia de poder salir de la iglesia y que digas: es que necesito encontrar un lugar donde pasar tiempo con Dios. A veces lo único que necesitamos, hermano, para reiniciar nuestra vida es descargarte con Dios. Pasar tiempo en oración y buscar a Dios, hermanos. Que Dios nos dé cristianos quebrantados para que ese quebrantamiento provoque una sed en nuestra vida y nos haga buscar a Dios. Isaías capítulo 44, versículo 3. Isaías capítulo 44, versículo 3, dice la Biblia: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre mi generación. Aquellos cristianos, hermano, que se sienten con una necesidad de Dios, que están secos y dicen: necesito que me llene, Señor. Yo creo que todos en el verano hemos visto la tierra cuando empieza a cuartearse, y si le pones un poquito de agua ni siquiera ves el chorro porque la absorbe completamente. Y dice la Biblia: aquel que esté seco, yo vertiré aguas sobre el sequedal. Pero a veces estamos tan llenos de nosotros, a veces nuestro calendario está lleno de nuestra agenda y tenemos en poco a Dios y su obra. Por eso dice la Biblia: yo derramaré agua sobre el sequedal, sobre aquella tierra árida que quiera mi bendición, hermanos. Y ahí promete derramar su agua como un tipo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tantas personas secas, tantas personas con un espíritu triste que secan los huesos. Regresamos a Ezequiel capítulo 37, verso 2 y 3. Dice la Biblia: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, aquellos huesos estaban secos en gran manera. Versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, y fíjense la pregunta,
¿Vivirán estos huesos? Tal vez tú vienes esta noche a la iglesia y sabes tu condición espiritual y te preguntas, ¿vivirán estos huesos? ¿Será que hay remedio para estos huesos? ¿Cómo es que estos huesos volverán a vivir? ¿Volverás a involucrarte y servir al Señor como solías hacerlo antes? ¿Acaso estos huesos vivirán? ¿Hay esperanza para México? ¿Hay esperanza para mi vida? Y si la hay, ¿cuál es? Siguiente versículo, versículo 4. Y la respuesta para el avivamiento de aquellos huesos secos. Me dijo entonces, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Profetiza, o en otras palabras, predica, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Si hay algo que puede traer avivamiento de huesos secos, es la predicación de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Debemos gozarnos de escuchar la palabra de Dios. Esto debe ser el banquete de nuestra alma y decir, yo me gocé con los que me decían, a la iglesia bautista Fuente de Agua Viva iremos, hermano. Y aquí se nutre nuestra alma. Huesos, oíd palabra de Jehová. No es menos Biblia, es más Biblia. No es menos predicación, es más predicación. No es menos consagración, es más consagración, hermano. Lo que traerá avivamiento en nuestros huesos secos es la predicación de la palabra de Dios y la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida. Ezequiel 36:1 dice la escritura. Dios le dice a Ezequiel, tú, hijo de hombre, quiero que vayas y le prediques a los montes de Israel. Y di, montes de Israel, oír palabra de Jehová. Y Dios manda a su siervo a predicarle al monte, hermano. No tenía mucha lógica. Pero cuando Dios te dice que hagas algo, no es que tenga lógica, sino hay que obedecer lo que Dios nos manda hacer. Y entre comillas, Dios nos manda a predicar su palabra, no teorías, no ideas, no filosofía, sino la palabra de Dios, hermanos. Y si no está en esos 66 libros, entonces no es palabra de Dios. Y si está en esos 66, es palabra de Dios, hermano. Esta pandemia me enseñó, hermanos, y puedo pensar como cuando Dios le dijo a Ezequiel, predícale al monte. Recuerdo, hermanos, cuando solo se le predicaba aquí a la cámara y otras 3 personas, y un saludo a los que están por ahí atrás. Y simplemente a la cámara, hermanos. Y me impresioné de cómo personas, incluso con las puertas cerradas, reconocieron a Cristo como su Salvador, hermanos. Lo que nos confirma que este libro, hermanos, es la palabra de Dios y su palabra no vuelve vacía. Pero si algo aprendí en esta pandemia, hermano, es que cada vez que predico, mi mayor meta y mi mayor motivación es agradar a solo uno. Y ese uno es Dios, hermanos. Estoy esperando el día que alguien me diga, pastor, no me gustó lo que predicó, para que le diga, qué bueno, no prediqué para que te guste, sino prediqué para que honre al Señor. Y es por nuestro bien. Predícale a los montes. No habrá mucha respuesta. Versículo 4, aquí mismo, Ezequiel 36:4. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes, a los callados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos, a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio a las otras naciones alrededor. Dios mandó a Ezequiel a predicarle a los montes, collados, arroyos y valles, hermano. Debemos darnos cuenta que lo que verdaderamente trae un avivamiento en la vida del cristiano es la predicación de la palabra de Dios, hermanos. Vayamos a Ezequiel 36:26. Lo que nos cambia es su palabra. Y dice la Biblia, os daré corazón. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Sabes que Dios puede cambiar tu corazón? Entre más palabra usemos, hermano, Dios puede cambiar nuestro corazón. Os daré corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne ese corazón obstinado, ese corazón de piedra, ese corazón que busca su propia voluntad, y te daré un corazón de carne.
La predicación llena de la palabra de Dios es lo que verdaderamente transforma el corazón de un cristiano, hermanos. Primero de un inconverso a ser creyente, pero después de un cristiano a que sea un buen cristiano que honra al Señor. Nuestro corazón por naturaleza es duro. Yo sé, hermano, no te ofendas. El de todos menos el tuyo. Por naturaleza nuestro corazón es duro. Nuestro corazón es obstinado. Nuestro corazón es perverso, inclinado al mal, rebelde, contradictorio, orgulloso. Y es por eso que debemos someter nuestro corazón a la palabra de Dios, que dice que es como martillo, que lo suaviza y lo forja. Dice que es como espada que quebranta y atraviesa el corazón, y dice que es como fuego que funde y prende un fuego por las cosas de nuestro Dios. Necesitamos un avivamiento, y el avivamiento viene a través de la predicación de la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué crees que cuando los jóvenes van a un campamento regresan diferentes, hermano? Porque se alejaron mucho de su teléfono, pasaron mucho tiempo en este libro, y no es el campamento, es la Biblia lo que aviva sus vidas, hermano. Yo te aseguro que si tú vienes miércoles, jueves y viernes, hermano, y separas un tiempo para buscar a Dios por las mañanas y te vienes por las noches a escuchar la conferencia, te aseguro que Dios nos aviva, hermanos. ¿Qué pasa cuando escuchamos la predicación? Ezequiel 36, 27. Versículo siguiente, 27, dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, que guardes mis preceptos, y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra, hermanos. El espíritu se aviva, nos hace y nos convence a nuestro corazón que se desvía para estar en los caminos de Dios, nos ayuda y recuerda su palabra, y nos ayuda a ponerlos por obra, hermanos. La palabra predicada nos guía al arrepentimiento. Vayamos a Ezequiel 36, 31, versículo 31 nos dice: y os acordaréis de vuestros malos caminos. Lo que significa es, hermanos, que cuando la predicación está expuesta, el Espíritu Santo de Dios nos recuerda nuestros malos caminos y te dice: hey, ¿te acuerdas del martes? No agachen su cabeza, ahorita oramos, hermano. Y nos recuerda nuestros malos caminos. En plural no dice mal camino, dice malos caminos. Y de vuestras obras que no fueron buenas. Y sabes que por eso es bueno venir, hermanos. Y yo sé que hay predicadores que dicen que es malo hacer sentir mal a alguien al escuchar el mensaje, pero hermanos, es algo bíblico que la predicación nos confronte para que nos guíe al arrepentimiento y que nuestro corazón vuelva a Dios. Y os avergonzaréis de vosotros por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Al escuchar el Espíritu Santo nos recuerda esos malos pensamientos, esas malas conversaciones, esos deseos carnales. Y dice la Biblia que nos traen vergüenza para volvernos a Dios, hermano. Versículo 36 dice la Biblia: no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. La predicación, cuando nos confronta, hermanos, crea vergüenza en nuestra vida para que nos haga reconocer nuestra necesidad de Dios, dejar nuestro pecado y buscar a Dios nuevamente. Amén, hermanos. Ahora solo piénsalo, hermano. Entre semana, ¿cuánto tiempo pasamos en nuestras actividades y cuánto tiempo pasamos en la casa del Señor? Pensémoslo, hermano. ¿Cuánto tiempo pasamos en nuestro celular? Como 10 minutos, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que sí? ¿Cuánto tiempo pasamos, hermano? Algunos teléfonos que hasta te marcan lo que pasaste en la semana, ¿verdad? ¿Qué marca? ¿Marca 25 minutos? Horas. Ahora, y algunos que son fanáticos de la tele también les hubiera de marcar ahí el tiempo que pasan. Amén, hermanos. Amén. Y empezamos con las novelas, ¿verdad?
¿Cuánto tiempo pasamos en este libro, hermanos? Yo creo, hermanos, que tal vez es un 10% de lo que pasamos aquí. Si bien. Y nos preguntamos, ¿por qué no estoy avivado, pastor? Aquí está la respuesta. Hermano, ¿cuánto tiempo pasamos haciendo videollamadas? ¿Cuántas llamadas le haces a Dios, hermano? Él está más cerca que un clic. Ni siquiera un clic tenemos que hacer. Ni siquiera tengo que cerrar mis ojos. Oh Dios, hermano, ya me estoy comunicando con el Señor. Y aún así, ¿cuánto tiempo pasamos en oración? ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que debe causar avergonzaos. Avergonzaos. Necesitamos un avivamiento de desear la predicación bíblica fuerte y clara, hermanos. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Es lo que Pablo le exhortó al joven predicador Timoteo, que predicara la Biblia. 2 de Timoteo 4, 1 al 5 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le encarecía que predicara la palabra, que instes a tiempo, afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ese mensaje no me gustó, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos carnales, concupiscencias, y entre comillas, nunca dice predicadores, dice maestros, porque ni siquiera predican. Maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y dice la Biblia: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y ojo, hermanos, pero tú, cristiano, que quieres avivarte, que amas al Señor, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Pablo le decía a Timoteo: predica la Biblia, y lo que un cristiano necesita es la predicación de la palabra de Dios, hermano. 1 de Corintios 1:21. Es triste, hermanos, pero a veces si un predicador no platica una historia, pierde la atención. ¿Sabes que en un mensaje lo importante no es una historia, sino la palabra de Dios, hermanos? Es lo que te llena, es lo que sacia tu alma. 1 de Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, hermano, bastaría la sabiduría de Dios para que este mundo reconozca Jehová reina. Pero la sabiduría de Dios para este mundo no es suficiente. Entonces Dios pensó en la manera y escogió, dice la Biblia, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? Dice salvar al perdido, salvar al creyente. ¿Sabes qué es lo que guarda a un cristiano estar bien con Dios? Someter su vida a la predicación de la palabra de Dios para que enderezca su corazón y agrade a Dios en todo, hermanos. Fue esta locura que cambió a Pablo, fue esta locura la que cambió a Pedro, y fue esta bendita locura lo que te ha cambiado a ti y a mí, hermano. La Biblia. La Biblia. La predicación de la Biblia sigue siendo efectiva, derrite el corazón más duro. ¿Y por qué lo hace? Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice por qué. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y hay lugares, hermanos, donde solo la Biblia puede llegar. Y trata contigo de una manera individual, y me sorprende cómo un mensaje, hermanos, mientras tal vez puede estar tratando con el pecado de una persona, puede estar sanando la herida de otro, porque es la Biblia la que es eficaz, hermano. El mismo mensaje. Y nos dice, hermanos, parte el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne. La palabra original ahí es critica.
critica los pensamientos, las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La espada física solo mata, pero la espada espiritual, hermanos, entra donde solo la Biblia puede entrar y remueve las cosas que debe hacerlo, y lo hace para sanar nuestra vida espiritual. Regresamos a nuestro texto, hermanos. Ezequiel 37:2. Y me hizo pasar cerca de aquellos huesos, todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto aquellos huesos estaban secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, y la pregunta expuesta esta noche: ¿vivirán estos huesos? ¿Acaso aquel cristiano podrá ser avivado? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Sabes que el promedio del cristiano batalla con su lectura bíblica diaria? Y por eso la mayoría de cristianos no está avivado. Y la pregunta es: ¿cuándo tendrá un avivamiento? Y Dios nos da la solución. Versículo 4. ¿Quieres que esos huesos vivan? Verso 4. Y me dijo entonces: profetiza, predica sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová, oíd palabra de Jehová, oíd palabra de Jehová. Y el resultado de la predicación bíblica, versículo siguiente, versículo 5: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, al escuchar el mensaje, hermanos, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Avivamiento, hermanos. Entre más Biblia, predicación, nos vivifica, hermanos. Con la predicación entra el Espíritu, trata con nosotros. Y entre comillas, si queremos lo mejor para México, no es ningún partido político, sino predicar la palabra de Dios para que sea el Espíritu de Dios que entre en el corazón del hombre inconverso y se arrepienta y busque a Dios, hermano. La palabra de Dios, hermanos, obra para el perdido, para salvarlo, pero para el salvo, para avivarlo. Porque nuestra tendencia es desafinarnos. Nuestra tendencia es pecar. Y por eso venimos a la palabra de Dios, para que nos avive, hermanos. Versículo 6 nos dice la Escritura: y pondré tendones sobre vosotros. Al escuchar la palabra de Dios, haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, hermanos, y sabréis que yo soy Jehová. Dios obra en nuestro corazón, Dios nos aviva y nos ayuda a reconocer que Él es Dios y que ese Dios está en control, hermanos. Y tal vez, hermano, le predico a un cristiano que está derrumbado, a un cristiano que no está avivado, y te preguntas: ¿viviré? Y yo te pregunto: ¿vas a escuchar la palabra de Dios? Porque si la escuchas, yo te prometo, yo te garantizo, hermanos, que es Dios quien nos avivará. Pero también te garantizo que si no escuchamos este libro, seremos los cristianos más secos y áridos que pueda haber. Por eso necesitamos avivamiento, hermanos. Versículo 7: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo predicaba, y he aquí un temblor, y los huesos empezaron a juntarse cada uno con su hueso. Hermano, ¿y cuántas veces venimos derrumbados, venimos quebrados, y se predica la palabra de Dios y aquellos huesos empiezan a formarse dentro de nosotros y Dios comienza a sanar nuestra vida? La predicación de la palabra de Dios. Cada hueso empezó a formarse con el tendón, hermanos, y empezó Dios a darle la forma. Versículo 8 al 10: y miré y los tendones sobre ellos, la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Empezaron a tomar forma aquellos huesos. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di: espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Tal vez le predico a alguien que nos visita en esta noche. Tal vez aún no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, y Dios te trajo con el propósito de salvarte. Te trajo con el propósito de que reconozcas que Cristo
dio su vida por ti en la cruz del Calvario, que Él vertió su sangre para limpiar tus pecados y que si te arrepientes y pones tu fe en Él, Él promete darte la vida eterna, hermanos. Pero este mensaje no es para un pueblo incrédulo. Este mensaje es para aquel creyente que ya ha conocido la verdad, que ya es salvo, pero que está seco. Necesitas un avivamiento de huesos secos. Necesitamos desarrollar un hambre nuevamente por las cosas de Dios, por la Biblia, por la oración, para la predicación, y estos huesos vivirán. Imagínate el valle, hermanos, mientras caminaba Ezequiel y veía por ahí un pie, hermanos, un cráneo, una mano, unos dedos. Y en eso Dios le dice a Ezequiel: levántate y predica. Y entonces él empezó a predicarle a aquellos huesos que no tenían forma. Y la pierna, hermanos, empezó a unirse con el tendón, la mano con los dedos, el brazo, y empezó a juntarse a un hombre. Y después ese hombre fue llenado de carne, y después esa carne fue llena con espíritu. Representa nuestra vida espiritual, que venimos, hermano, todos quebrados, todos secos y áridos, y venimos y escuchamos la palabra de Dios, y Dios empieza a alinear nuestra vida nuevamente. Y escuchamos la palabra de Dios, hermano, y el Espíritu Santo entra en nuestra vida y empieza a darnos vida. Y entre más sometamos nuestra vida a la palabra de Dios, más esos huesos tendrán forma y vivirán. Y termino con este verso, ¿no? Vayamos a 2 de Crónicas 7:14. Si el pueblo de Dios quiere ser avivado, aquí nos da la solución cómo hacerlo. Y nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces y hasta entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y luego nos regala el verso 5: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Los oídos y los ojos del Señor están atentos a la oración, hermanos. Si tan solo oramos en esta noche el verso 14, si nos humillamos delante de Él, hermanos, nos postramos de rodillas, oramos, buscamos su rostro, nos arrepentimos de aquello que Dios nos dice que debemos dejar, entonces el avivamiento vendrá a nuestra vida. Y no solamente vendrá un avivamiento, sanará nuestra tierra. La tierra es el mundo, pero también representa nuestro corazón, hermanos. Y sanaré tu tierra. El avivamiento no se espera, el avivamiento se provoca. Tampoco una conferencia de avivamiento garantiza un avivamiento. Este libro, siendo predicado, y un corazón sumiso a este libro, garantiza un avivamiento, hermanos. La pregunta está expuesta: cristiano, cristiana, ¿quieres avivarte? La respuesta está en la Biblia y lo que tú hagas con ella. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y